de campesino, nos vamos a remontar a una lógica economista. Un poco me parece interesante de que mucho el problema que nace dentro de nuestro país inicia en primer lugar con una lógica de la economía. Cuando Adam Smith escribe su libro, su obra de la riqueza de las naciones, él, por ejemplo, no toma en cuenta el tema de la tierra, no lo analiza a profundidad. Es David Ricardo quien, más que por una visión económica, nace por una visión necesaria, porque Ricardo era un férreo, podríamos mencionarlo como luchador, crítico, porque tenía y desempeñaba un rango político. Ricardo es el que se pelea contra los terratenientes ingleses. Dentro de esta división económica que va a empezar a nacer, Ricardo habla sobre el tema de la renta de las tierras, un concepto básicamente muy complicado que el marxismo tradicional va a luchar y de alguna manera está vinculado al concepto del campesinado. Porque el campesino tiene una lógica que en términos marxistas tradicionales van a tener un símbolo, podríamos decirle, un iniciador de esta corriente que es Vladimir Chayanov, famoso por esta visión tal vez del campo y tratar de, creo yo, hasta la actualidad, crear cierto tipo de bases, cierto tipo de lógica en la que se diferencia concretamente cuál es el rol del campesino, que es muy alejado al pensamiento economicista, porque sí, la lógica del campesino tiene y está orientada a una lógica de producción, pero Chayanov nos mencionaba, por ejemplo, que hay una lógica ajena que se vincula al ámbito familiar, un ámbito de subsistencia. No es una lógica de acumulación, de acaparación que el marxismo tradicional criticaba. ¿Por qué hago este énfasis y este inicio? Es porque de alguna manera esto vamos a ir arrastrando hasta la actualidad. Esta pequeña disyuntiva entre lo que consideramos lo indígena y consideramos lo campesino va a arrastrar, va a pasar por las distintas etapas, porque en contraposición del indígena del campesino, el concepto de indígena no incluye una lógica productiva, no incluye una lógica de acumulación, de apropiación y términos de subsistencia y de análisis económico que sí tendría que tener un campesinado. Obviamente, yo no estoy mencionando aquí en ningún momento que el campesino sea un fruto del mercado, pero lo que yo creo que dentro de mi postura, trato de entender que aquí hay un sujeto político que ha sido mezclado, que ha sido tergiversado. Esto específicamente nace ya más allá del 52 y el 54, que se inicia, por ejemplo, el proyecto y el 54 se da marcha a la revolución y el proyecto de las tierras. En el año 1994, en el gobierno de Sánchez de Lozada, para mí se da el primer punto de quiebre inicial, porque vamos a tratar de entender que hay una combinación de lo que se lo llamaba esa época las TCOs, las tierras originarias campesinas, que si bien ante todo estaba el estructurado de una manera bastante interesante, pero ya de todos modos comete un gran error, porque quiero entender de que ha habido un modelo económico ajeno al modelo capitalista, europeo, neoliberal que podríamos mencionar actualmente. Muchos de ellos sí, o sea, hay numerosos análisis antropológicos que van a utilizar desde el más famoso, que es Rousseau, que es su visión del buen salvaje, van a pasar por Marcel Mauss, por muchos antropólogos que van a terminar analizando, por ejemplo, nuestro contexto y tratar de encontrar de que había una forma de vida que se alejaba tal vez de una unidad productiva. No hay una economía en sí, no había esa racionalidad que era el del europeo. Y entonces yo entiendo aquí que hay una disyuntiva enorme cuando tratamos de confundir estas categorías, que dentro del aspecto indígena, que es una unidad colectiva, ancestral, que está vinculada por razones y tradiciones, internamente hay una lógica que es diversa, que se aleja. Aquí hay muchos eruditos
bolivianos, peruanos, en el Perú, por ejemplo, hay una escuela de antropólogos marxistas en los cuales se dedican, por ejemplo, a tratar de encontrar aquella primera unidad fundamental, aquella primera comunidad ajena a un sistema económico, y tratan de encontrar esto en los pueblos originarios indígenas que existían en nuestra región. ¿Por qué hago este énfasis y para concluir esto? Que en el 94 se concluye y se inyecta a este sujeto que es difuso y disperso y que nunca las leyes no han tratado de analizar a profundidad, simplemente han hecho una arbitrariedad al concebirlo esto. En el 94 se crea las TCOs, pero asimismo hay una ley de participación popular en la que va a dar, que se promulga en el 96, la creación de unidades de municipios, que a día de hoy tenemos un aproximado de 380 municipios y que constantemente siempre están en el alza, es básicamente destruir aquel poco remanente que había del indígena en nuestro país y en esta región. ¿Por qué? Porque de alguna manera se lo instaura conceptos que ya son propios de una racionalidad europea, son propios de una racionalidad colonial. Entonces, esto ha ido avanzando. Cuando se promulga la ley de la nueva constitución, las TCOs lo cambian. Y aquí es para mí el cambio más absurdo, que lo terminan convirtiendo en TIOCs. Y hay aquí ya la primera, y creo yo, la piedra condenatoria de este concepto, cuando se hace esta mezcla arbitraria de territorio indígena originario campesino, que es básicamente lo que se usa en el ámbito normativo. Incluyen argumentos como la responsabilidad social de la tierra, el uso racional de la tierra, conceptos que de alguna manera alentan a una productividad, alejan de lo que tal vez, y aquí digo tal vez, hubo algún intento, algún proyecto de economía alejada del capitalismo. Simplemente concluyo con esto, Juan Carlos, queriendo tratar de entender y cómo tú lo analizas, esta división que para mí es fundamental de lo que se considera entre el campesino y el indígena, y cómo se lo ha ido tratando desde tu punto de vista, dado que tú eres alguien que te interesa y ha estado inmerso dentro de este tema, cómo intuyes que ha llegado, porque según mi punto de vista, simplemente se ha tergiversado, simplemente se ha eliminado y simplemente se ha creado un sujeto político funcional hacia una lógica racionalista europea que ha eliminado cualquier rastro de lo que tal vez hubo posiblemente un intento de modelo ajeno al racionalismo. Eso sería. Muchas gracias, Juan Carlos, y el resto. Gracias, Anatoly. ¿Puedo hacer un comentario en nuestra primera ronda de 3 preguntas? Adelante, por favor. Ya. Bueno, el término que se me había olvidado en la exposición es el anquilosamiento, ¿no? El anquilosamiento es lo que hace que una articulación pierda su movimiento y se quede duro, rígido. Entonces, cuando hablamos del anquilosamiento de este sujeto político indígena, indígena estamos utilizando en su sentido más amplio, como etimológicamente indígena, indúgenos, el que ha nacido al interior. Entonces, estamos hablando de todas las identidades culturales que han nacido al interior de esta tierra antes de la llegada de los europeos, antes de la colonia, ¿no? Son los pueblos campesinos, bueno, los pueblos, las culturas que han estado antes de la colonia, ¿no? Las identidades culturales precolombinas podemos utilizar. A partir de eso, se va desarrollando ya el campesino es un concepto acuñado y formalizado en el 52 con el gobierno de la revolución, y el campesino es el ciudadano, el indio hecho ciudadano. Porque el indio, el indígena, no concibe la propiedad privada, ¿no? No hay una propiedad individual de la tierra. Sin embargo, el campesino sí. Y el MNR entregará los papeles, dará los títulos de propiedad agraria, dando lugar al nacimiento de este ciudadano campesino. Esto es una intención
esto es para provocar cosas, de eliminación de esas identidades culturales precolombinas, ¿no? Y de una vez civilizar a ese indígena, a ese indio iletrado salvaje, bon savage, para que sea un ciudadano burgués moderno. Y el campesino es un pequeño burgués. Por lo menos así ha sido calificado por las líneas marxistas de ese momento, ¿no? De esta identidad indígena se desprende lo campesino, se desprende también lo minero y se desprende lo obrero, porque es la base social de todas estas otras formas. El indígena con su título de propiedad se vuelve campesino. Si no tiene su propiedad en el campo, va y vende su mano de obra en alguna fábrica, es un obrero. Si se va a las minas, es el minero, pero sigue llevando consigo esa identidad precolombina. Entonces, el indígena es la base, es el sustento, es desde donde todas estas actividades políticas ligadas al campesinado, a la clase minera, a la clase obrera, tendrá sentido. Primero. Segundo, este sujeto, decíamos, utilizando el concepto de Lacan, no es un sujeto al estilo hegeliano, ¿no? La autoconciencia plena. Este sujeto político es un sujeto barrado, porque al interior, también desde 1825, y eso mucho más antes, vamos a tener pronto 500 años, 1532, se va a cumplir los 500 años de la llegada de los europeos a esta parte del continente, se tiene la intromisión de la lógica de la modernidad. Entonces la modernidad concibe varias cosas en contra de lo que podría haber representado antes de la llegada de los europeos. Hay una contradicción interna, ¿no? Por eso es un sujeto político barrado. Hay contradicciones internas por la injerencia de la modernidad, y esto en la lógica, básicamente, del tema económico. Por ejemplo, ya no se... Esto es un economista ruso que dice que el mercado no es algo privativo del modelo económico capitalista. El mercado es una institución humana que ha existido antes del capitalismo y va a existir después del capitalismo. El mercado como un espacio, como una institución humana. En nuestras prácticas andinas, quechuas, aymaras, antes del uso del papel moneda, hay el intercambio de las mercancías por mercancías, el trueque, ¿no? Entonces, ese mercado está todavía abierto, pero tiene la injerencia de la lógica economicista moderna. Antes probablemente el tema de la ganancia no estaba presente, uno no pretendía ganar algo en el mercado, sino intercambiar algo por un equivalente de necesidad, ¿no? O sea, algo que yo necesite por algo que la otra persona necesite, sin la idea de ganancia, sin la idea de acumulación por acumulación, ¿no? Entonces, esas injerencias de la modernidad terminan anquilosando, terminan barrando este sujeto político. Entonces, esos son los temas que pueden dar a momentos de anquilosamiento, de contradicción interna. Pero también lo que decía el compañero, el tema de tierra, las TCO del 94, las TIOX del 2009, el tema de tierra es lo que en el 50 se llamaba el problema nacional del indio, era la tierra, ¿no? La tenencia de tierra. Pero claro, la lógica moderna, revolucionaria, nacionalista, no entendía el tema de la tierra como propiedad colectiva, sino más bien como una propiedad individual, como un título. Entonces la propiedad privada ingresa ahí, y estas TCOs, las TIOX, son, bueno, no tendría ahorita el concepto claro para poder mencionarlos, pero es un intento